Salmo 73. Quien les habla, soy el pastor Lucho García. Para los que no nos conocen, tenemos nuestra iglesia llamada Gracia Calvary Chapel, en la actualidad ubicada en Miraflores. Pero hoy día el Señor ha hecho que la congregación salga fuera de las paredes. Y tenemos amados hermanos en Pampa, Texas, tenemos hermanos allá arriba en Michigan, tenemos hermanos en California y gente que nos ve desde Chile, Argentina, Centroamérica. Y es bueno poder juntos estudiar la palabra de Dios. Solo quiero decirles que este no es una pequeña charla de aliento, tampoco es un devocional, no, es un estudio. Estudiamos la palabra de Dios y lo hacemos usando el método de estudio inductivo. Vamos a la palabra de Dios, observamos los versículos, observamos las palabras, observamos los verbos. Y luego lo interpretamos a la luz del contexto y a la luz de las Escrituras para finalmente hacer una aplicación relevante a nosotros el día de hoy. El Salmo 73. Yo le pongo mi título. No me gusta o no, a veces no coincido con los títulos que le pone la Biblia Reina Valera. Y yo le he llamado el Salmo 73 cuando el malvado prospera y el justo sufre. Y en esta oportunidad el Salmo tiene 7 entradas, o 7 estrofas, o 7 divisiones. A cada una de ellas le he llamado con una palabra que aparece en el texto. Del 1 al 3, envidia. Envidia es uno de los pecados más terribles que hay, porque todos saben que tú eres envidioso, menos tú, que tienes envidia. Luego, del 4 al 6, lo he titulado soberbia. Esa soberbia que te hace despreciar a los demás, que crees que lo controlas todo y te crees todopoderoso. Orgullo. El orgullo que hace que mires a los demás por debajo del hombro. Versículos del 7 al 9. Del 10 al 14, burla. ¿Recuerdas cuando eras muchacho y te burlabas de aquella persona que tenía un defecto o era calladito? Y de alguna manera en esa época no nos llamaba bullying, pero era una forma de abuso, la burla que hacíamos. Versículos del 15 al 20, cordura. El salmista entra en razón. Del 21 al 24 hace un retroceso de sus sentimientos y le llamamos amargura. Y finalizamos con los versículos del 25 al 28, una sección a la cual he titulado Esperanza. Si voy a la Biblia Reina Valera 60, le ha dado como título El destino de los malos. Y el Salmo cuestiona la justicia y el amor de Dios a la luz de que los impíos, los malos, los no creyentes prosperan, mientras que los creyentes o los justos sufrimos. Pero no debemos limitarnos al plano temporal. El salmista, al trascender a lo eterno, comprende el destino que depara a cada quien. Así que la estructura de este salmo es por estrofas y presenta 7 estrofas que ya las mencionamos. Y el epígrafe es el título pequeño entre el salmo y el texto. El epígrafe acá dice, después del destino de los malos, Salmo de Asaf. Durante el reinado de David, Asaf fue el músico principal. Y David le dirigió algunos salmos. Probablemente Asaf le ponía la música a la letra que David escribía, pero con el paso de los años, este nombre Asaf se quedó como el nombre que representaba al músico principal o al director de la música en el ministerio del santuario de Dios. Porque vamos a ver que pasan los años y Asaf vive 100, 200, 300, 400 años. Y sabemos por eso que Asaf es un título. Y yo he desarrollado 7 láminas que las he subido a la historia acá en el canal de Facebook. Y también lo he puesto como fotos.
tomando 7 versículos importantes. En la primera lámina, ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. Y el versículo 1 empieza con una afirmación de una verdad fundamental de nuestra fe. Y es el hecho de que Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Así que esta es una verdad fundamental, un hecho. Dios es bueno. Y ocurrirá que vamos a enfrentar periodos de pruebas y el enemigo va a desafiar la bondad de Dios en tales ocasiones. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que te pasara eso? Si Dios eres hijo de Dios, ¿cómo te permite esto? Y siempre ocurre en los momentos en que no podemos entender por qué las cosas nos suceden. Y es aquí cuando el enemigo bombardea nuestra mente desafiando la bondad de Dios y haciéndonos dudar que si Dios fuera realmente amor o bueno, no permitiría que estas cosas ocurrieran en nuestra vida. Vean, todos debemos tener cimientos fuertes, básicos, sobre los cuales construir nuestra fe. De modo que cuando lleguen las situaciones que no comprendas, puedas recurrir a lo que sí conoces, a lo que sí sabes, que Dios es bueno. Y aunque no entiendas las circunstancias que estás viviendo hoy, sabes que puedes confiar en Él. Sí, vino el dolor, vino la desgracia, vino el llanto, vino la pérdida. Nos sentimos frágiles e impotentes. Pero nosotros sabemos que Dios es bueno. Sabemos que podemos confiar en Él. Y quiero contarles la historia de un hombre que lloró por 17 años la pérdida de su hijo. Este hombre se llamaba Jacob. Tenía 12 hijos, pero uno de ellos era el favorito, hijo de la mujer que amaba, José. Y cuando la mujer que amaba da a luz a Benjamín, ella muere. Así que Jacob se aferra a José. Y entre sus 12 hijos, José era el hijo de sus amores. Sí, nosotros podemos decir el día de hoy que no es correcto para un padre presentar favoritismo hacia un hijo. Pero el texto nos cuenta que Jacob nunca entendió la pérdida de su hijo José y lo lloró por 17 años. Lo que había ocurrido era que los hermanos que le tenían envidia, cuando el padre manda a José para que los vea qué están haciendo, ellos lo toman, lo meten en un pozo y lo venden como esclavo a unos beduinos que iban hacia Egipto. Y José termina siendo vendido como esclavo. Termina en la casa de Potifar. A pesar que José no tuvo la culpa que su padre lo prefiriera, no tuvo culpa del que sus hermanos le tuvieran cólera y envidia, y tampoco ser vendido a Egipto. Ahora está trabajando para un hombre como esclavo. Pero la Biblia dice que aún en la adversidad y la circunstancia de dolor, Dios estuvo siempre con José. Y todo lo que José tocaba prosperaba. Así fue que Potifar le daba un encargo y José lo hacía fructificar. Y dice el texto bíblico que prácticamente José se convirtió en el administrador de todas las riquezas de Potifar. Lo único que Potifar hacía era escoger la carta del menú del día, porque todo lo demás lo tenía José bajo su control y Dios lo bendecía. Y ocurrió lo menos que podíamos pensar. La esposa de Potifar lo codicia sexualmente, le hace proposiciones indecentes, a los que José responde que él no puede fallarle a Dios ni a Potifar y que él no lo va a hacer. Esta mujer, por despecho, intentando ella tomar ventaja de José, José tiene que huir
dejar sus ropas porque ella las tenía aferradas. Y de puro despecho, esta mujer lo acusa que ha sido José quien lo ha querido violar. Cuando Potifar se entera eso, el cariño que le tenía a José hizo que no lo asesinara, porque la pena de un esclavo a esa falta era la muerte. Pero Potifar le tenía cariño. Probablemente conocía o sabía que su esposa no era lo que parecía ser y lo confina en la cárcel. Y aquí tenemos, pasan los años, han pasado 15 años, José está preso en una cárcel y todavía en la condición de esclavo. Ocurre que allí todo lo que toca florece, de tal manera que el jefe de la cárcel lo pone a José como administrador. Y para hacer la historia corta, José interpreta unos sueños, una de estas se cumplen los sueños, una persona sale y cuando Faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar, José lo interpreta y José termina siendo el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Y allí es cuando Jacob manda a sus hijos a comprar trigo en medio de una hambruna. Jacob había llorado a José por 17 años. ¿Por qué Dios le permitió todo este dolor? ¿Por qué Dios permitió 17 años de llantos y de amargura y de tristeza y de sufrimiento en el corazón de Jacob? Porque Jacob no lo olvidó. Los hermanos eran conscientes al ver cómo el padre lloraba de tristeza y cómo se consumía de dolor. Allí Jacob tenía todos los argumentos para poder decir que Dios había sido injusto y que Dios le había robado al hijo favorito. Pero Jacob no conocía la historia completa. Dios sí la sabía. Y por supuesto, Jacob se encontró con José. Y era el plan de Dios para preservar la vida a las 12 tribus de Israel. Así, cuando estamos en medio de la prueba, gemimos. Y yo he escuchado personas, niñas, decir, la precisa, todas las cosas malas me ocurren, no entiendo lo que me pasa, todo está en mi contra. No, no es así. Y si tú escuchas personas que dicen eso no es así. Nos precipitamos y juzgamos antes de conocer la historia completa. Y no todo está en tu contra, más bien todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, dice el texto bíblico. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es bueno. Y esa tragedia que ha tocado tu hogar y que ha conmovido a toda tu familia, Dios lo va a usar para bien. Y sé que ahora no lo entiendes, pero mañana lo entenderás. Pero como hija y como hijo de Dios, aférrate del Dios que te ama. No entiendo lo que me pasa, pero una cosa sí sé, una cosa sí estoy seguro. Dios que me ama permite que las cosas ocurran. Y aunque yo no puedo ver todo el panorama y no comprender qué es lo que está pasando, Dios lo sabe y lo permite para mi bien, porque Él me ama. Así, cuando no entiendo las circunstancias de la vida y no veo nada bueno en lo que me está pasando, recuerdo que Dios me ama. Sé que Él es bueno y que Él tiene el control de lo que me ocurre. Por eso me apoyo en estas verdades fundamentales. Sufro, no es fácil, duele, pero sé que mi Dios me ama, sé que Él es bueno y sé que nada escapa a sus designios. Y si Él lo permite, sé que en estos tiempos de oscuridad y en estos tiempos de estrechez y en estos tiempos de sufrimiento, Él me tomará de la mano y me llevará con Él. El Salmo 84:11 dice: Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto
y no les niegas ningún bien. Versículos 2 y 3. Una vez que tenemos el versículo 1, el fundamento es seguro que Dios es bueno, ahora empieza a desarrollar lo que le ocurrió. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el salmista estaba luchando con la antigua pregunta de ¿por qué Dios permite que los malvados prosperen y sus hijos sufran? ¿Por qué? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no me das una vida de rosas? ¿Por qué me permites descubrir las espinas y el dolor? ¿Por qué me dejas pasar por experiencias terribles si soy tu hijo? Mira a estos malvados. No parecen tener ningún problema como los míos. Mientras el salmista con las justas puede mantener la cabeza fuera del agua, es una figura. Mientras con las justas puede permanecer con la cabeza fuera del agua, se da cuenta que el malvado está en un bote. Todo le va regio. Parece no tener ningún problema. Hago todo lo posible por vivir una vida buena y agradable a Dios. Enfrento todas estas pruebas y estos malvados parecen no tener problemas. Miro a los malvados, veo sus vidas, a todos les va muy bien. La envidia se adueña de mi corazón al ver su prosperidad y me dejo llevar por el cuadro que me pinta Satanás y dudo de la bondad de Dios. Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y el salmista, al contemplar esto, siente que está a punto de claudicar, a punto de caer derrotado. Versículos del 6 al 8, del 4 al 6, soberbia. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. La Biblia de las Américas lee el versículo 4, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo está robusto. Más adelante, en el versículo 26, el salmista dice, mi carne y mi corazón desfallecen. El pastor Chuck Smith dice que el salmista muy bien pudo haber sufrido o bien un ataque cardíaco o un derrame cerebral y se encontraba semi-inválido, probablemente hemipléjico. Entonces, vean los malvados y dicen, wow, ellos no pasan por este tipo de enfermedades. ¿Qué paso yo? Yo tengo que enfrentar la muerte con mucho dolor. Ellos no quedan lisiados, no se marchitan, no se apagan sus fuerzas permanecen firmes hasta la hora de morir. El versículo 5, la Nueva Versión Internacional lo lee, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Y esto no es cierto. De alguna manera siempre vemos más verde el césped del otro lado.
y siempre veremos nuestro césped más amarillo. Nunca somos conscientes de las bendiciones que tenemos y siempre estamos deseando algo más, de tal manera que nuestra satisfacción no es completa. Y miramos y comparamos y decimos, qué bien le va, qué bien le va, qué bien le va, qué bien le va, pero no son creyentes. Yo soy creyente, no me va como a ellos. Sí, qué bien les va. Y el enemigo empieza a construir estos argumentos en tu mente. No es cierto, los malvados también sufren, pasan por muertes horribles y tienen muchos problemas, pero el enemigo quiere envenenarte con la idea de que tu Dios es malo, con una idea completamente falsa de la vida. Nunca serás feliz hasta cuando tengas eso. Y cuando tengas eso, serás feliz. Y te va a pasar lo que le pasó a Noemí cuando con su esposo Elcana y sus dos hijos, Malión y Quelión, se fue a Moab porque no había lluvia en Belén. Y allá en Moab falleció su esposo y fallecieron sus dos hijos. Y como viuda, con dos nueras, en la pobreza, se vio obligada a regresar a Belén a mendigar. Y ella da una frase en el libro de Ruth que es interesante. Dice, no sabía cuando salí de Belén que tenía las manos llenas, que tenía mis canastas llenas, tenía a su esposo al lado, tenía a sus dos hijos. Pero ¿qué vio en ese momento? No había comida, hay que buscarle en otro lugar. No sabía que era feliz. No sabía que era feliz hasta cuando lo perdí. Y esto es algo que quiero recalcar. Las cosas no son lo que parecen. Y tendemos a idealizar como perfecto lo que no conocemos. Veía una entrevista que tuvo el príncipe de Edimburgo, luego príncipe del Reino Unido, casado con la reina Isabel II, Felipe. El príncipe Felipe quedó completamente emocionado y embargado por la proeza de la humanidad, cuando en el año 1969 3 astronautas norteamericanos pusieron sus pies en la Luna, 2 de ellos. Uno de ellos se quedó en el módulo. Y él, como piloto de la Fuerza Aérea del Reino Unido, idealizaba este portento de la humanidad. Y cuando se enteró que los astronautas por gira iban a pasar por el Reino Unido, se hizo una visita al Palacio de Buckingham para que conocieran a la reina Isabel. Y él pidió que le permitieran 15 minutos a solas con los 3 astronautas. Y empezó a hacer un montón de preguntas que le haría. ¿Qué de la fuerza gravitacional? ¿Qué del impacto que significa ese hito en la humanidad? ¿Qué fue lo que para ellos? Y él había hecho una serie de preguntas porque él había idealizado ese hecho y para él era perfecto. Y él, sin embargo, estaba preso en el Palacio de Buckingham. Para él, lo que estos hombres habían sido era motivo de envidia y ya quería él alcanzar lo que ellos habían logrado. Pero cuando está sentado con estos 3 hombres, se dan cuenta que los 3 hombres dijeron que no tenían tiempo de mirar las estrellas ni la luna, porque estaban con listas de cosas y protocolos que tenían que seguir. Y después de la caminata lunar, cuando Neil Armstrong subió al módulo, se quedó dormido. Se quedó dormido. Es decir, ellos le decían al príncipe que no había significado nada. Y cuando el príncipe Felipe se da cuenta que yo había idealizado algo,
Luego son ellos los que le preguntan, y díganos, ¿qué se siente vivir en un palacio? Díganos, ¿qué se siente esto? Díganos, ¿qué es lo que come? Díganos, esos cuadros, díganos, ¿cuántos palacios tiene? Díganos. Y él se dio cuenta que mientras él se sentía frustrado e idealizaba a estos hombres lo idealizaban al príncipe. Y nadie está contento con lo que tiene. El versículo 6, la traducción lenguaje actual lo describe. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Y es cierto, son soberbios y hacen gala de su prepotencia. Y quiero que tengas la idea de esta persona. Rica, soberbia, orgullosa, que menosprecia y desprecia a los demás, que vive y todo el mundo dice, wow, qué felicidad en la que vive. Versículos del 7 al 9. Orgullo. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. El mensaje de Dios lo coloca el versículo 7. La maldad surge de sus entrañas. Sabemos que el libro de Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pero acá dice, la maldad surge de sus entrañas. La ambición desborda su corazón. Tiene más de lo que su corazón podría desear. Y la ambición los desborda y nada los satisface. Versículo 8, versión, traducción, lenguaje actual. Hablan mal de la gente. De todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Hablan en contra del pueblo de Dios. Desprecian a los demás. Se jactan del mal y la violencia que están a punto de realizar. Su maldad los empavona. Y versículo 9, Reina Valera contemporánea. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran la tierra. Hablan en contra de Dios, son blasfemos, reprochan a Dios, no tienen temor de escupir al cielo. Creen ser la única autoridad que debe ser escuchado porque ellos alcanzaron el poder, el éxito, la fama y las riquezas. Versículos del 10 al 14, burla. Versos 10, 11, 12. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. No entendí este versículo, tuve que leerlo en otra versión. 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron las riquezas. Todo esto está pensando el salmista, todo lo que tienen, lo grosero, los soeces, los blasfemos, cómo menosprecian a Dios, cómo se regordean de maldad. Si él no lo puede creer, no le entra en la cabeza tratar de entender esto que está ocurriendo. La traducción lenguaje actual, el versículo 10, que no lo entendía, lo pone muy claro. Vean. Pero hay gente que los consulta y creen todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Como son prósperos, la gente los escucha, los pone como modelos. Y los creyentes, influenciados por estos malvados, se desvían del camino del Señor. Ellos hablan con desprecio de Dios,
¿Cómo lo sabe Dios si Dios no existe? O como dice, Dios es el bastón, la muleta para los débiles. Solamente un hombre inferior o un débil de espíritu necesitan de un Dios, pero un hombre seguro de sí mismo, que se logró a sí mismo, él mismo es su Dios. Se levanta encima del cadáver de Dios, pisa encima de Dios y él se convierte en su propio Dios. Voy a leerles una frase. Yo sé que ustedes la conocen. Dios ha muerto, sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos? Los asesinos de todos los asesinos, el más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído, se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. Friedrich Nietzsche. Según Nietzsche, la fe en Dios no es capaz de actuar en la vida del creyente. Y la muerte de Dios se refleja en el poco impacto de la fe y la moralidad de los que se llaman cristianos. Y Nietzsche, a finales de la segunda mitad del siglo XIX, 1850 al 1900, falleció de 50 y tantos años. En esa época, Nietzsche vio todos los que profesaban ser cristianos, todos los que iban a la iglesia, todos los que leían la Biblia, todos los que decían amar a Dios. Y a Nietzsche le daba asco su testimonio, porque su fe no impactaba en nada, ni los hacía diferentes al mundo. Así cuando Nietzsche vio el Dios de los cristianos y vio a los cristianos, dijo, no quiero saber nada con ese Dios está muerto. Si ese es el Dios de los cristianos y esos cristianos dan tan mal testimonio, no quiero saber nada de Dios. ¿Para qué voy a creer en ese Dios si miren cómo viven? Y ahí está una gran verdad. Fueron los creyentes contemporáneos de Nietzsche que dieron tan mal testimonio porque no conocían a Dios, que hizo que Nietzsche se burlara del Dios de los cristianos. Porque si tú eres así y vives así y dices que hay un Dios, pues tu vida no refleja en nada lo que dices de Dios. Así que Dios ha muerto y ustedes lo han matado. El salmista continúa diciendo que estos hombres alcanzaron riquezas en una época en la que se creía que la riqueza era sinónimo de la bendición de Dios y la pobreza era sinónimo de su castigo, del castigo de Dios. Entonces, el salmista ve hombres impíos ricos y ve cristianos pobres sufriendo y ve a los ricos bendecidos por Dios y ve a los creyentes maldecidos por Dios y dijo, no entiendo, ¿qué pasa acá? Versículos 13 y 14. Y llega el salmista a decir, verdaderamente en vano, por gusto, he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y el salmista está a punto de tragarse el anzuelo y dice que realmente no vale la pena vivir una vida agradable para Dios, vivir una vida buena y a su servicio. Y está a punto de resbalar y caer en la trampa de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Mi vida está llena de dolor, sufrimiento, y no tengo alivio. Y aquí estoy, tratando de vivir una vida recta y de servicio a Dios. No vale la pena vivir una vida agradable al Señor
porque me ha pagado mal. Job, capítulo 7, versículos 3 y 4, en la Reina Valera contemporánea, dice: pero en mi caso, ¿qué me ha tocado? Meses de sufrimiento y noches de miseria. Me acuerdo y me pregunto si volveré a levantarme. Se me hacen largas las noches esperando el nuevo día. El panorama pinta muy mal. No hay esperanza. Cada día que paso siento que me hundo y y estoy por llegar a un punto de no retorno. Y aquí viene 15 y 20. Algo ocurre con el salmista que lo hace recuperar la cordura. Versículos del 15 al 17. Si dijera, yo hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, ¡plop!, comprendí, entendí cuál sería el fin de aquellos que admiraba, el fin de ellos. Si sacara estas conclusiones y las dejara allí, dice el salmista, sería una ofensa para mis hijos y para las generaciones venideras. Cada vez que pensaba en eso era demasiado doloroso, simplemente no podía manejarlo. El versículo 17, en el mensaje de Dios, lee: hasta que llegué al santuario y comprendí entonces su destino. En el santuario tuvo una perspectiva real de la vida que lo llevó a la conciencia de lo eterno. Eso es algo que el santuario de Dios hace en nosotros. Eso es algo que ocurre cuando vienes a su presencia. Por lo general, analizamos el mundo material que nos rodea, que es temporal. Analizamos lo que ocurre. No tengo cómo pagar las cuentas, no puedo pagar el alquiler, con las justas voy a poner pan sobre la mesa, mi hijo está enfermo, mi hermana está con problemas matrimoniales. Y nos fijamos en el entorno, nos fijamos en el mundo material, nos fijamos en las circunstancias que nos rodean, que es temporal, y sacamos nuestras conclusiones sin tener en cuenta la perspectiva de la eternidad. Y acá hay uno de mis versículos favoritos. Te recomiendo que este versículo lo hagas una lámina y lo mandes por tus redes sociales. Que sepa la gente que eres creyente. Segunda de Corintios 5:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí está el malvado, y este malvado está aumentando sus riquezas, y aunque controle el mundo entero, un día morirá, y sé que su destino será lejos de Dios. Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechara al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ¿qué beneficio o ventaja tiene? En unos cuantos años de muerto, sus hijos dilapidarán su fortuna. Su vida convirtió a sus hijos en alcohólicos, engreídos, soberbios, y los destruyó. Ahora, su familia es un desastre. Lo envidiaré de ninguna manera. Dios no lo quiera. No son mi modelo. Mi modelo no es el modelo de éxito del mundo. Mi modelo es ser un hijo agradecido y siervo al Señor. Lucas 12:15. Otro versículo para poner en lámina.
guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero para los materialistas la vida consiste en la abundancia de bienes que tienes. Mientras más bienes tienes, más vales, más se te respetará. Pero en el Evangelio es al revés. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes materiales que posee. Nuestra riqueza es espiritual, es nuestra comunión con Dios. Y al entrar al santuario de Dios, tiene la perspectiva de lo eterno. ¿Qué hay al fin del camino para ti, hija de Dios? Tal vez estás pasando por sufrimiento o dificultades. Tal vez estás luchando y apenas logres sobrevivir. Probablemente el diagnóstico médico sea: no hay nada más que hacer. Pero no olvides que nuestro Dios es un Dios de milagros. Y Él permite muchas cosas a nuestra vida para hacernos reaccionar. Y muchas veces Dios tiene que sacudirnos hasta el filo de la mismísima muerte para que reaccionemos. Y yo te pregunto, ¿qué te tiene que ocurrir para que reacciones? ¿Qué esperas? ¿No te das cuenta que Dios te ama y con sus cuerdas de amor te está trayendo, pero eres tan testarudo y tan testarudo que sigues terco en lo tuyo? Ríndete a Dios. Abandónate en sus brazos, ¿sabes? Es el mejor lugar donde puedes estar. Probablemente los que más amabas te fallaron y las cosas no salieron como quisiste. Pero no olvides las dos nuevas canciones que hemos cantado hoy día. El amor impecable de Dios, el amor incomparable de Dios, el amor entrañable de Dios. Dios te ama, que permite cosas en tu vida que, aunque no lo entiendas, es la única manera con la que puedes reaccionar, si es que deseas hacerlo. Veo al traficante de drogas manejando un auto deportivo del año con una casota, parece tenerlo todo, y te dices: ni siquiera puedo pagar el alquiler. Y sigues pensando: no vale la pena tratar de vivir una vida agradable al Señor, porque aquí estoy sufriendo, y ese tipo lo tiene todo. Habla contra Dios y mira todo lo que tiene. Sí, pero mira a dónde se dirige. Mira lo que hay al final de su camino y considera lo que hay al final de tu camino mientras sigues a Jesús. Versículos del 18 al 20. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. La Nueva Traducción Viviente lo dice: Dios los ha puesto en peligro. Los impíos, los malos, van a su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, se reirá de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Su vida pasará fugazmente, y todo lo que tenían y acumularon no se lo podrán llevar. Muere un multimillonario, y una vecina le dice a la otra, hablando de la muerte de este multimillonario:
¿Y cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? ¿Cuántos millones de dólares dejó? Y la vecina, sin inmutarse, le responde, todo. Lo dejó todo. Y así es, nada nos podemos llevar. Y el salmista habló que casi resbalaban sus pies, pero realmente él no estaba en el lugar resbaladizo. Nosotros sabemos lo que hay al final del tobogán sin Dios y sabemos lo que hay al final del tobogán con Dios. Lucas 16:25. El rico había gozado de riqueza. Lázaro había vivido en pobreza. Y el rico, estando en el Hades, se dirige al padre Abraham. Y Abraham le contesta, hijo, al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. En ese tiempo que viviste, tuviste tu riqueza. Y Lázaro recibió males. Ahora él es consolado y tú atormentado. Aunque ellos tengan la creencia de que Dios no existe o está durmiendo, vaya sorpresa que se llevarán cuando se lo encuentren cara a cara en el día del juicio. Versículos del 21 al 24. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. El salmista recuerda en el momento que pensó, qué bien le va al no creyente, qué mal le va al creyente. Y ahí se sintió confundido. La nueva visión produce una confesión inmediata cuando se da cuenta de la eternidad. Pareciera decir, ¿por qué no me di cuenta de eso antes? Y el salmista ahora entiende cuán torpe fue de pensar que los impíos tienen una buena vida. A pesar de lo que nos digan, es evidente que ellos no tienen una vida feliz a pesar de la abundancia de bienes materiales. ¿Y sabes por qué? Dios está fuera de su vida. Dios no cuenta para ellos. Y sabemos que el hombre nunca estará satisfecho como hombre hasta cuando le dé a Dios un lugar en su vida. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. Aún los animales saben dónde está el comedero, donde ellos se alimentan. Pero Israel se habían olvidado que era Dios quien los sustentaba, que era Dios quien los sostenía. Igual muchos de nosotros nos olvidamos de eso. Nos hemos olvidado de mirar atrás y recordar la providencia de Dios. Cuando pasábamos por distintas etapas de nuestra vida, Dios estuvo allí sosteniéndonos. Y acá hay algo interesante. Cuenta que en Turquía, en un área rural, hubo un asesinato. Y la policía encontró un burro. Pareciera que el asno era propiedad del asesino. Y llegaron a esa conclusión. Y un policía dijo, wow, tenemos al burro del asesino, pero no tenemos al asesino. Y el otro le dijo, yo leo la Biblia. En Isaías 1:3 dice que el asno conoce el pesebre de su amo. Suéltalo y síguelo. El burro va a llegar a su casa y nos va a llevar al asesino. Y así fue. Soltaron al burro y el burro derechito fue a su casa. Y así fue como dieron con el asesino. ¿Cómo los animales saben quién los alimenta, quién los cuida? Y cómo nosotros somos tan animales que no nos damos cuenta que es Dios quien nos cuida. Versículos 23 y 24. Con todo, siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha,
me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El salmista reconoce que a pesar de sus dudas, Dios no lo abandonó y siempre estuvo con él. Aún en ese tiempo cuando se tambaleaba, Dios le tenía por la mano. ¡Qué fiel es Dios! ¿Saben cuál es mi versículo favorito del Antiguo Testamento? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el salmista alaba a Dios por su fidelidad. 1. 2. Su presencia. 3. Su ayuda. 4. Su dirección en la vida. 5. Y la esperanza de la gloria futura. 5 cosas por lo cual el salmista lo alaba. Salmo 49:15. Pero a mí, Dios me rescatará. Dios me librará del poder del sepulcro. Y quiero que me escuches. Tú, a quien el Señor te dé esta promesa, tu Dios te rescatará y te librará del poder del sepulcro, porque Él es un Dios de milagros y para Él no hay nada imposible. Solo tienes que rendirte a Él, humillarte por haberte alejado, pedirle perdón y sentirlo de todo corazón. Y terminamos, wow, qué salmo para más lindo. Terminamos con los versículos del 25 al 28. Voy a leer los versículos 25 y 26. Dígame si no es lindo, ¿eh? Vean. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en los cielos fuera de ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y estos versículos son una linda declaración de la confianza en Dios. Como creyentes en Cristo podemos decir que en verdad Jesús es nuestra vida. Nuestra carne y corazón pueden desfallecer, pero la roca de mi corazón, mi porción, mi regalo, mi herencia, mi sostén, mi ancla, es Dios para siempre. Disculpe, me emocioné. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, mi Dios. Y cerramos con los versículos del 27 al 28, llegando al final de este salmo precioso. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ellos darán cuenta a Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, para contar todas las bendiciones que mi Dios me ha dado. Vivir en el mundo, codearse con la gente del mundo en un sistema opuesto a Dios, ver la deshonestidad, el engaño que existe, tratar de vivir una vida recta, trae muchos problemas en una sociedad mundana, pero al entrar en la presencia de Dios obtenemos la perspectiva correcta y nos damos cuenta de los bendecidos que somos, de tener esa esperanza de vida eterna en Cristo. Ellos no tienen esa esperanza. Y termina con una alabanza a Dios, quien dirige a sus hijos a través del sufrimiento a la gloria victoriosa. Y este salmo
nos enseña a confiar en tiempos de desánimo y duda, y nos enseña a no codiciar lo que el mundo codicia. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Es bueno esperar. Señor, tú conoces la situación particular de cada uno de nosotros. Y aunque somos 7.000 millones de habitantes sobre la tierra, tú tienes tus ojos puestos en cada uno de nosotros. Conoces nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestras debilidades, nuestras desventuras. Todo de nuestra vida lo sabes. Y Señor, solo puedo decirte que no doy más y que te necesito. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, tócame, cámbiame, arranca todo lo malo que haya en mí. Lléname de tu Santo Espíritu y glorifícate en crear vida donde no lo hay. Heme aquí, Señor, he decidido vivir para ti. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.